Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar en contacto con ustedes a través de las pantallas de C9N. Empezamos un capítulo más del programa Implacable. Me complace recibirle en este set, en este programa, a la senadora más votada de la República del Paraguay. Ella es mamá, esposa, buena compañera y una líder empoderada. Le saludamos y le damos la bienvenida. Senadora Yolanda Paredes, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo Orrante, un gusto estar acá con ustedes y compartir esta noche. Yolanda Paredes nació en San Lorenzo en agosto de 1971. Casada con paraguayo Cubas, tiene 2 hijas. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Área 1 de Ciudad del Este, promoción 1989. Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1995. Realizó cursos de especialización en Derechos Intelectuales y Propiedad Industrial en España y Suiza. Empezó como activista social en el año 2015 en la Municipalidad de Ciudad del Este. Fue proclamada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral como senadora nacional por el Partido Cruzada Nacional para el periodo legislativo 2023-2028, siendo la mujer más votada con 140.921 votos. Quiero hablar de varios temas contigo. Vamos a hablar de Payo, vamos a hablar de la circunstancia en la que está pasando él, recluido en la agrupación especializada. Pero primeramente, en esta primera parte del programa, quiero hablar de Yolanda Paredes, de la senadora, de la mujer, de la mamá, de la esposa y también de la política, por supuesto. Y empiezo preguntándote, ¿cómo financiaron ustedes la campaña política de Cruzada Nacional? Y mira que yo te puedo decir hoy con orgullo que la campaña de Cruzada se financió con pequeños y grandes aportes de simpatizantes del partido. Hemos hecho hamburgueseadas, hemos hecho tallarinadas, polladas, y la gente se sumó de por sí. Eso realmente yo creo que pocas veces se dio en Paraguay, que las propias personas fueron como organizándose, apoyando una causa que la gente consideró justa y sobre todo viendo en nosotros personas confiables. Eso es lo más rescatable que hoy tenemos y podemos hablar ante la ciudadanía y decir que realmente lo que conseguimos con mucho esfuerzo. Payo, yo y todos hicimos una campaña prácticamente con lo que teníamos artesanal, como Payo suele llamar una campaña artesanal. ¿Por qué? Porque hacíamos con nuestros propios medios, nuestro vehículo. Yo hice con un vehículo pequeño, de 2 lugares prácticamente, recorrimos con los compañeros todo el país. He llegado a distintos puntos de este país, a los rincones más alejados he tenido la oportunidad de llegar. Senadora, escuchamos que Payo dijo que vendieron tu casa. También. Que vendieron tu casa en cuotas. ¿Eso fue así y esa parte del dinero subsidió parte de la campaña? Así mismo. Nosotros vendimos en diciembre del año pasado, justamente para conseguir fondos. Porque quieras o no, en este país hay mucha gente que te quiere ayudar supuestamente. Lo que pasa es que te ayudan supuestamente a cambio de. Siempre hay un pedido de licitación, un pedido de esto, un pedido de lo otro. Nosotros íbamos a entrar en ese tema de que me das y yo te doy, íbamos a terminar como los demás partidos que lastimosamente hoy se extinguieron de Paraguay, y no voy a mencionar los nombres, pero desaparecen del ámbito político. ¿Por qué? Porque no respondieron las expectativas ciudadanas.
Entonces, ¿qué? Llegamos a esa conclusión. Hablamos con Payo, hablamos con las nenas y dijimos, bueno, vamos a buscar nuestra propia financiación. ¿Por qué? Porque era la única manera que nosotros podíamos llegar y hacer lo que realmente queríamos hacer y decir lo que queremos decir. Porque cuando vos te comprometés hoy en día con un grupo político, llámese verde, azul, lila, vos tenés que responder a ese sector. Y nosotros no queríamos hacer. Y no arriesgamos. Entonces hoy las nenas estamos en Ciudad del Este viviendo en un departamento, pero bien acomodados, y parte de ese dinero hemos invertido en esta campaña. ¿Qué pasó con Efraín Alegre? Payo se quiso unir a Efraín, le solicitó que se haga una encuesta, lo hizo público, Payo, ¿verdad? Esa propuesta, y Efraín no aceptó. ¿Por qué te hago esta pregunta específicamente, senadora? Paraguayo Cubas y Efraín Alegre, representando a Cruzada Nacional y al PLRA, ergo Concertación, ¿verdad? Tuvieron más votos que el Partido Colorado, unidos. Quizás si se hubieran unido, hubieran vencido en las elecciones. Esa fue nuestra propuesta inicial con Payo. Yo personalmente participé en una conversación privada que tuvimos con Efraín cuando la concertación estaba en sus inicios, donde todavía había esa posibilidad de conversar y que una de las dos o las tres partes tengan que ceder esa posición. Nosotros siempre quisimos concertación de punta a punta. ¿Qué significa eso? No solamente presidenciales, sino también senaduría. Hacer una sola lista fuerte en Barete-Porán para que podamos entrar muchos ahí y realmente llegar a ser mayoría para poder tomar las grandes decisiones que requiere nuestra república. Pues lastimosamente no se dio. Hemos, de parte nuestra por lo menos, mostrado esa capacidad de renunciamiento, pero eso se tenía que formar las reglas de juego, armar las reglas de juego, y no se dio, no se pudo dar. Y hoy llegamos como estamos. La oposición definitivamente, si no encuentra ese camino como para poder lanzar una sola candidatura en una presidencial, le va a ser muy difícil llegar. Y eso tenemos que ser conscientes y tenemos que hacer un mea culpa a todos los actores políticos de por qué no se pudo llegar a ese consenso. De 45 senadores, 23 senadores tiene el Partido Colorado. 22 senadores son de la oposición, sí. Un número importante. Si bien no son mayoría, pero están casi, están ahí en el límite de serlo, ¿verdad? ¿Se unirá el PLRA con los otros partidos y Cruzada Nacional también? ¿Cuál es el afán que tienen ustedes? ¿Ponen alguna condición o están con las puertas abiertas para conversar y lograr una alianza de la oposición? Nosotros queremos lograr una alianza con la oposición. A lo único que nosotros no vamos a renunciar son a nuestros ideales. Nosotros tenemos unas convicciones muy firmes en ese aspecto, pero somos conscientes de que tenemos que buscar alguna estrategia para poder dar resultado a nuestro pueblo. Nuestro pueblo está necesitando urgentes respuestas y tiene que, de alguna manera, también el Partido Colorado ser consciente de la responsabilidad que tienen. Nosotros, los actores políticos nuevos que vamos a entrar en el Congreso, tenemos esa responsabilidad y en Cruzada por lo menos queremos respetar eso y buscar el mecanismo. Hoy el desafío es encontrar ese mecanismo que nos pueda unir sobre ideales, poniendo al pueblo en primer lugar. Pero, senadora, ¿no te parece que deberían tomar como lección lo que pasó en las elecciones del pasado 30 de abril, cuando no se pusieron de acuerdo y perdieron la presidencia y la vicepresidencia, ¿verdad? Pero por eso digo, existen 22 senadores y en diputados, si bien también de los 80 diputados, tiene mayoría, creo que 42 o 43 creo que metió el Partido Colorado. También hay un número bastante importante de la oposición. Ustedes creo que metieron 4 diputados, ¿verdad? 4 diputados. Tienen mayoría en ambas cámaras ellos. Sí. Tienen mayoría. Ahora, el papel que vamos a poder cumplir nosotros como opositores y encima en menor cantidad, ahí pues está nuestra responsabilidad de doble, en el sentido que podamos dar esas respuestas necesarias a la población. Y vamos a pelear con las armas que tenemos, vamos a darle pelea, no hay de otra. No podemos bajar hoy las armas y decir, bueno, nos rendimos. No, estamos ahí para luchar y ojalá que podamos conseguir por lo menos 2 o 3 coincidencias con la oposición y juntarnos alrededor de eso, que es lo mínimo que esta población está esperando a nosotros. ¿Quiénes son las autoridades que conforman el Partido Cruzada Nacional? El presidente hoy es Paraguayo Cubas. Sí. Nosotros fuimos a elecciones hace 2 años por voto popular.
presidente paraguayo Cubas, tenemos un consejo ejecutivo que es, digamos, la gerencia general del partido, donde está nuestra compañera también vicepresidente de la senadora hoy electa, Norma Lurachi, que se le conoce más como Yamin Nalvar. Ella es la vicepresidenta de Cruzada. Sí, hoy en día está ejerciendo esas funciones. Y como les digo, el Consejo Ejecutivo es la autoridad máxima, la convención es la autoridad máxima, perdón, y después está el Consejo Ejecutivo que toma las decisiones, digamos, de orden administrativo. Ustedes van a recibir un dinero importante, senadora. Bueno, eso está por ley, ¿verdad? De la justicia electoral, de subsidio y otros menesteres también. ¿Quién va a administrar ese dinero importante que va a recibir Cruzada Nacional? Es un dinero importante y justamente eso queríamos que Payo salga. Hasta ahora no conseguimos que él pueda salir de la cárcel y justamente hacer una convención a los efectos de decidir cuál va a ser la hoja de ruta que hoy va a tener el Partido Cruzada Nacional. Las cosas cambiaron, hoy vamos a tener representantes dentro de ambas cámaras del Congreso y está en camino un dinero importante que vamos a recibir. La primera vez que el Partido Cruzada Nacional va a recibir subsidio y aporte. Subsidio y aporte dice la ley. Sí, subsidio y aporte. Subsidio y aporte. ¿Podemos hablar aproximadamente de qué monto? Cercano a los 2 millones de dólares hasta ahora, lo que se... Sí. Porque ahí... 15.000 millones más o menos de guaraníes. Más o menos. Si es que en todo caso no nos hacen algún descuento, porque hay pues muchas reglas, muchas condiciones que la ley de financiamiento político te pone. Entonces, si vos cumpliste al 100%, no vas a tener descuento. O si no, hay una tabla que ahí va más o menos 1% de descuento, 2% de descuento, si vos no presentaste esto u otro papel. Entonces, el monto es aproximado. Vamos a ver si al final cuánto es lo que resuelve realmente el TSJE dar a Cruzada Nacional. Días pasados fue el acto de proclamación donde entregaron los certificados a los senadores electos. Y no fuiste. ¿Por qué no fuiste, senadora? Y no me permitía realmente mi formación ética, digo yo, porque es una cuestión más bien de ética. Nosotros estamos denunciando fraude electoral. Consideramos que fuimos víctimas de este penoso episodio que sucedió el 30 de abril. Disculpame que te interrumpa. Sí. ¿Ustedes creen que ganaron las elecciones? Sí, nosotros creemos que ganamos. Sí. ¿La presidencia y la vicepresidencia de la República? La presidencia y la vicepresidencia. Nosotros sostenemos la misma cosa. Nosotros hicimos una campaña casa por casa, distrito por distrito, departamento por departamento, y sabíamos cómo estábamos, sabíamos cómo la gente se estaba preparando en los distintos distritos. Y otra cosa, el Partido Colorado no hizo campaña. Vos te vas al departamento que vos quieras y al distrito que vos quieras. El Partido Colorado no hizo campaña. Y eso era lo más llamativo. ¿Por qué Santiago Peña no hacía campaña? Decían la gente. Otra cosa, no había dinero tampoco para sus operadores políticos. Hasta 3 días se empezó a repartir la plata. O sea, había cosas bastante extrañas que ya nos llamaban la atención de por qué esto venía sucediendo. Además de una denuncia que yo ya había realizado justamente para pedir la suspensión de los comicios porque había indicios suficientes de que el software estaba siendo manipulado y que no reunía las condiciones de seguridad que nosotros creíamos que tenía que tener, ¿verdad? ¿Y cómo se coteja eso? Eso se coteja con el acta de votación, que tiene las firmas, ¿verdad? Entonces, si existe un cotejo entre el acta de votación y lo que dijo el TRED, por ejemplo, casi no hay ninguna diferencia, senadora. Sí, porque la manipulación, acá pues hay que a lo mejor hablar con algún término jurídico, en este caso va a ser una manipulación del software. Ese justamente es el quid de la cuestión. ¿Por qué? Porque los miembros de mesa tampoco tenían el control sobre el software. Para que la gente entienda, el software es un mecanismo electrónico donde las tareas realiza la propia máquina. Estaba ajeno a lo que eran miembros de mesa. Nosotros, una de las teorías que tenemos y manejamos es que vamos a tratar de poder, digamos, con un informe pericial, llegar a esa conclusión definitiva. Es que se tocó en la parte del modo escrutinio. La máquina tiene 2 modos de actuar. La primera es modo elector, cuando se abre la mesa a las 6 de la mañana, y cuando llega a las 4 de la tarde, o se cierra o dejan de votar las personas, vos metés la máquina en modo escrutinio.
Y ahí está el tema donde las sumatorias es el problema. La máquina realmente imprimió lo mismo, lo que vos ves en el TREP es lo mismo que vos ves en el acta. Pero eso es porque justamente en el modo de escrutinio estuvo la falencia, que ya nadie prácticamente en ese momento cotejó que la computadora esté sumando realmente los votos necesarios. Nosotros veíamos los candidatos, veía la cara de Payo, veía la cara de Santiago Peña, pero el secreto estaba en el contagio. Una vez que terminó las elecciones, vos le das imprimir, imprimió todo igual. Pero lastimosamente fue así, ¿verdad? Vos estuviste dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estuvimos viendo que en varias ocasiones estuviste presente y en el cotejo que hiciste de las mesas respectivas, ¿qué información obtuviste? En el momento de la auditoría, me decís vos. Claro, después del 30 de abril. Ah, después del 30. Después del 30, en varias ocasiones te vimos físicamente dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estuve. ¿Encontraste alguna anomalía ahí? Y ahí fue que detectamos el sistema más o menos de lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque nosotros nos fuimos, los apoderados nos sentamos en la mesa, había una pantalla gigante frente a nosotros, teníamos las actas, mirábamos la pantalla, era lo mismo. No había diferencia. Entonces fuimos nosotros diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Sucedió que nosotros, como no teníamos todas las actas a mano, una compañera empezó a hacer la anotación a mano, un cuadernito. Mesa 1 anotaba, Partido Colorado, Concertación, Cruzada, Alianza, Mesa 2, Mesa 3, Mesa 4. Llegado el momento, terminó de anotar y miró su cuaderno. Y ahí entonces nos empezamos a percatar que prácticamente todos los números tenían gemelos. Si en una mesa el Partido Colorado tenía 101 votos, en la mesa 5 también 101 y en la mesa 10 también 101. Entonces, ese patrón de conducta de la máquina, porque esa es la máquina la que arrojó esos resultados, se da en todo el país. El colegio que vos quieras, vos podés agarrar, revisar los resultados y solamente es cuestión de buscar su parejita. 40-40, 50-50, 70-70, no puede ser, más todavía en términos matemáticos, no se puede dar esos números. Vamos a hacer un pensamiento mágico, le voy a robar el término a don Humberto Rubín, nuestro gran maestro. Alguien armó una feroz trampa tecnológica con el tema del software. Tecnológicas. Bueno, vamos a poner un pensamiento mágico. ¿Por qué no le hizo ganar más grande al Partido Colorado? Porque yo te quiero decir con toda sinceridad, senadora, la elección que hizo Cruzada Nacional, yo hablé con varios colegas, compañeros, con varias personas que inclusive hicieron encuestas. Realmente los votos que consiguió Cruzada Nacional fueron fenomenales. O sea, hizo una elección fantástica. Aparte del Partido Colorado, para mí el gran ganador del 30 de abril es Cruzada Nacional. ¿Por qué entonces quien supuestamente pudo haber armado una trampa permitió tantos votos para Paraguayo Cubas, para la senadora más votada de la República del Paraguay, Yolanda Paredes? Nadie tuvo más votos que vos, ninguna mujer, y creo que está el senador Ovelar, y creo que en segundo lugar ya estás vos. O sea, ¿por qué dentro de la trampa nos dijo vamos a dejarle solamente a un senador y un diputado de Cruzada Nacional? O sea, ¿por qué permitieron eso entonces? Es que era imposible. Nos robaron la presidencia, acá algo tenía que dejar algo. Yo no sé si ustedes tenían la idea de cómo estaba Cruzada Nacional a nivel interior del país. 80% era la aceptación de Payo, 80%. Y la gente te decía acá, no, pero no puede ser. Imagínate vos, Rodolfo, en diciembre de 2022, Paraguayo Cuba marcaba 0,1% en la encuesta. Era mentira, porque nosotros teníamos las encuestas verdaderas y nosotros sabíamos que Paraguayo Cuba estaba allá, 10 puntos sobre Santi. Por eso yo me animé también a vender mi casa, porque nosotros teníamos el panorama político de lo que había realmente. Entonces, ¿qué pasó? Nos robaron la presidencia, nos dieron a cambio 5 senadurías. Y la idea era que todos nos callemos,
porque siempre acá la gente, la oposición se cayó, perdió, se cayó, pasó en el 2018. En el 2018 ganó Efraín. Todo el mundo sabe que ganó Efraín, pero no hubo reacción, Efraín se cayó, todo el mundo se cayó y nos quedamos con esa duda. ¿Qué es lo que pasó? Si la gente votó por este, ¿por qué salió este? Eso fue lo que pasó. A cambio tuvimos el regalo, ¿cómo es? El consuelo. Eso es. Premio Consuelo. Premio Consuelo. Jorge Bogarín, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, no es colorado. César Rosell, vicepresidente, es liberal. Y ministro, que no es ni presidente ni vicepresidente, Jaime Bestar, sí es colorado. O sea, ellos tuvieron que haber estado de acuerdo a tu criterio para que no sean contundentes, claras y que exista una trampa dentro de las votaciones. Yo lo que les digo hoy, yo dejé en acta. El acta del TSJE y en videos que ellos mismos filmaron a través de la dirección de informática del TSJE está todo lo que yo les digo. Yo no hablo porque a mí se me ocurrió y yo estoy pensando porque la encuesta nomás lo que nos da ganador, por eso nomás lo que yo estoy pensando. Yo tengo documentos y vos pensás que estos 3 ministros se tomaron la molestia de revisar las denuncias que yo ya lo estaba realizando 30 días antes de las elecciones. ¿Qué me hace suponer eso? Que estos 3 personajes están metidos. Ahora, ¿cuál es la promesa que ellos tienen con esta claque política? Ese ya es otro tema. Pero los resultados reflejan, o sea, que al contrario, no reflejan la realidad. Teniendo en cuenta eso, que ustedes no le dan a Santiago Peña como un candidato que realmente ha ganado y a Pedro Aliana como vicepresidente respectivamente, ¿cuál es la actitud que van a tener dentro del Poder Legislativo con 5 senadores y 4 diputados? ¿Le van a poner el palo a la rueda o van a acompañar al gobierno nacional? Palo a la rueda, ahí lo que hay que diferenciar el tema. Palo a la rueda, jamás vamos a poner si ahí se presenta proyecto que beneficie al país, pues por favor. Pero que no utilicen los proyectos para comer plata. ¿Pero acompañarían buenos proyectos del Ejecutivo? Claro que sí, pero no me vengan con esa historia de que construir una ruta de aquí a Pilar cuesta 10 millones de dólares y los muchachos van a comer 3 millones de dólares. Ahí es lo que ya tenemos problemas. Claro. Entonces, vamos a hacer la ruta, pero vamos a ver si suma y resta bien la suma y la resta para ver si cierran el presupuesto. Vamos a ver si en los hospitales hay medicamentos, Rodolfo. No puede ser que los hospitales hoy no tengan jeringa. Eso es una falta de respeto a la ciudadanía. Y esas cosas son, por ejemplo, lo que no vamos a permitir. Yo por lo menos voy a recorrer los hospitales. Genial. Santiago Peña, sos presidente. Espectáculo, mi socio. ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde está la cama UTI? No quiero ver más niños deambulando buscando cama de UTI por este país. Yo como madre voy a tomar ese desafío en forma personal. ¿Querés ser presidente? No hay problema. Pero administrar la plata del país. Hacer las obras necesarias, los medicamentos, las licitaciones. ¿Dónde está el dinero de Itaipú? ¿Dónde está el dinero de Yacyretá? Estamos hablando de administrar el dinero de la gente. Y en eso tenemos que ser muy celosos. Te estás olvidando algo, senadora. IPS. IPS es realmente un Estado dentro del Estado, ¿verdad? El dinero que maneja y, según se oye, la corrupción galopante que existe en IPS y el paupérrimo servicio que tiene IPS. Se debería auditar todo lo que ocurrió durante este gobierno en IPS, por ejemplo. Y creo que es una tarea que podés hacer desde el Senado de la Nación. Se puede, IPS se puede. Y otra cosa más, IPS está en quiebra, acuérdense de eso, se usó toda la plata. Por eso hoy hay una deuda de no sé cuántos millones de dólares a las farmacéuticas. Por eso no hay hoy geniolito en el IPS. Pero acá pues hay responsabilidades. Ok, falta la plata, falta medicamento. ¿Quiénes son los culpables? Los directores. Bueno, denuncia penal, fiscalía, basta de impunidad. Basta de robar en este país y que nadie se vaya preso. No puede ser que al ciudadano común nosotros por usar 50.000 guaraníes le exijamos factura, IVA, rendición de cuenta, IRP.
Y resulta ser que aquel que robó 10 millones de dólares está libre en su casa. Entonces, vamos a usar un poco la vara de la misma manera para todos los ciudadanos paraguayos. Por ese lado va el compromiso de Cruzada Nacional. Poner palo a la rueda jamás, pero así también que no nos tomen del pelo. Sabemos lo que hay, tenemos calculadora, podemos sumar también. De los 5 senadores electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, está un senador que se le dice Mbururú, con inconvenientes judiciales y preso, privado de su libertad. ¿Qué opinión te merece el juramento o no de Mbururú? Y por ley él debería jurar. Eso no obsta a que él no sea investigado y no obsta a que no sea desaforado. Porque nosotros, pues los parlamentarios, no podemos escondernos detrás de nuestros fueros cuando hemos cometido delitos penales. Yo creo que él tiene que ser, y yo creo que es consciente de que la investigación tiene que continuar. Y si realmente se llega a comprobar culpabilidad, pero por supuesto, y así como Mbururú, si es culpable, tiene que estar preso, los demás personajes de los otros partidos también. Ese es lo que es el problema. Hoy en día todo el mundo le ataca a Mbururú. Me parece bien, porque acá hay que investigar lo que pasó realmente, si realmente hubo o no esa violación de esa niña como ellos dicen. Y yo eso no voy a absolutamente obstaculizar, y mi partido tampoco. Pero también exigimos usar la misma vara para todos, ¿verdad? Hay un delito grave que hay que investigar y vamos a acompañar la investigación. Esa es la posición que nosotros tenemos. Y ojalá Mbururú pueda aclarar este hecho, porque está salpicando realmente a nuestro partido. No fue nuestra intención. Esta denuncia surgió 2 meses antes de las elecciones nomás, y no como la gente, o sea, nuestros enemigos políticos dicen que nosotros ya sabíamos todo y nosotros le pusimos el candidato a propósito. Si ustedes hubieran sabido de esta denuncia, ¿no le hubieran puesto en la lista? El de la denuncia contra la menor, no. Los demás delitos, supuestamente delitos, que se le acusa a Mbururú, son todos en el ámbito de la, ¿cómo se dice? Siempre fue un luchador social él. Siempre acompañó a los campesinos, a los indígenas, invasiones de tierra, que en Alto Paraná, dicho sea de paso, la mayoría de las tierras están en manos de brasileros. Contra esa gente luchó mucho Mbururú, y por eso hoy tiene esos 50.000 votos. No crean que él inventó de todas maneras 50.000 votos. Él tiene sus votos duros, digamos, de esa clase sin privilegio que vive en Paraguay, ¿verdad? Pero eso no obsta a que esa situación tengamos que encubrir cuando hay una denuncia de delito penal grave, como este caso, ¿verdad? Si es que se vota el desafuero de Mbururú, ¿cómo va a votar Cruzada Nacional? A favor del desafuero. A favor del desafuero. Claro, por eso te digo, ninguno de nosotros está sobre la ley. Todos debemos ser sometidos a lo que dice la ley. Ojalá ningún parlamentario, compañero mío del Senado, se esconda detrás de los fueros. Nosotros tenemos que seguir siendo ciudadanos comunes. Nosotros seguimos teniendo derechos y obligaciones con la ciudadanía. Y no va a ser un fuero lo que nos va a cambiar. No nos tiene que cambiar, Rodolfo. Y esa es nuestra lucha, esa va a ser nuestra lucha desde adentro. ¿Qué pensás acerca de Erico Galeano? Y ese es un tema también bastante difícil. Erico Galeano representa el ingreso y permanencia de la narcopolítica en Paraguay. Entonces, si estamos hablando de hechos graves que se le atribuyen a Mbururú, lo de este señor Erico Galeano no es menor. Nosotros, creo yo, que tenemos hijos y muchos creo que también nietos, dejar de legado nuestro país con una clase política llena de narcos, creo que no nos merecemos, el Paraguay no se merece, nuestros hijos no se merecen. Y necesitamos hacer esa limpieza, que nadie se esconda detrás de su fuero. El mismo parlamentario, el momento que entra, si llegan a jurar todos estos personajes que sabemos quiénes son, llegan a jurar, pues bien, desde el día uno póngase a disposición de la justicia. Me estaban diciendo, por ejemplo, también, este senador Petengil del Partido Colorado, él tiene contratos públicos con el Estado también. Así es. Estamos hablando también de Dionisio Amarilla, que también dice que tiene contratos con el Estado. Entonces vamos a ponernos todos en la misma línea.
Pues bien, aquel que tenga compromisos, aquel que tenga la obligación de rendir cuentas, pues que se ponga a disposición. Siempre vamos a estar al lado de eso. Investigación, vaya al Poder Judicial y solucione su situación, blanquee su situación y después vuelva. Pero no venga acá con todos los delitos encima. ¿Cómo pico la Cámara de Senadores va a estar lleno de delincuentes? ¿Qué ejemplo le estamos dando a la ciudadanía? ¿Qué es lo que la ciudadanía espera de nosotros? Nosotros tenemos que ser el primer ejemplo en este país. Vamos a cobrar casi 40 millones de salario. Pues justifiquemos cada guaraní ante la sociedad y dejemos de hacer payaseadas dentro del Senado, que fulano se pelea con menganito, que menganito le saca la lengua a menganito. En eso yo no me voy a meter. Cada centavo que a mí me paga el pueblo paraguayo, yo quiero rendirle homenaje a eso con mi trabajo. Celeste Amarilla, que disculpe la senadora electa que lo nombre, que no está acá, dijo que ustedes recibieron $1 millón en efectivo, un departamento en el Brasil y una casa que supuestamente le dio Itaipú. Posteriormente se desdijo en el Pleno. Sí. ¿Hablaste con la senadora Celeste Amarilla? No llegué a hablar nunca con ella. Ella sí bajó sus decibeles bastante después de ese día de furia que tuvo, ¿verdad? Lastimosamente ella se presta a repetir las cosas que de repente alguien le dijo en el oído y ella repitió, ¿verdad? Entonces, ahí demuestra también su falta de responsabilidad. Cuando uno emite opinión, tiene que ser responsable. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, por eso yo le desafié y le iba a meter una querella sin pestañear, porque ya los hechos que nos señalan ya eran muy graves. Imagínate recibir, primero era $2 millones, después $1 millón, una casa en la playa, o sea, son barbaridades ya, ¿verdad? O sea que... y gusto en la buroreí, pero cuando es demasiado buroreí ya no da gusto. Entonces ahí dije yo, no, yo tengo que poner freno a esto porque esto se va por un camino muy jodido. Gracias a Dios se desdijo, ¿verdad? Y ojalá que podamos mantener una cierta línea de coherencia entre nosotras, porque quiera ser o no, somos senadoras de la nación. Vuelvo a repetir, tenemos un compromiso con la gente. Y sobre nuestros problemas personales está la patria. Y en esa línea yo quiero estar. Quiero hablar ahora de Paraguayo Cubas, recluido en la agrupación especializada, privado de su libertad. Escuchamos que pusieron una caución importante para que él pueda tener la libertad ambulatoria, o por lo menos la prisión domiciliaria, o la ambulatoria, ¿verdad? Y fue denegado por el juez. ¿Cuál es la situación jurídica en este momento de Paraguayo Cubas? Jurídica, hemos presentado una revisión, una audiencia de revisión. El día sábado ofrecimos como garantía real un inmueble de casi $500.000 y una fianza personal de prácticamente $2 millones, que eso es muchísimo. Porque justamente un amigo nos ofrecimos, él firmó la caución, aún así no se le dio la libertad. Entonces, el tema Paraguayo Cubas hay que dividir en dos: tema jurídico y tema político. En cuanto al tema jurídico, está más que reunidos los requisitos para que Paraguayo Cubas hoy tenga medidas ambulatorias a fin de esperar el proceso en forma libre. Pero ¿qué pasa? No hay garantía suficiente, por lo visto, para el Poder Judicial. O sea, garantía suficiente que permitan que Paraguayo Cubas salga a la calle. Entonces ahí entra el tema político. ¿Por qué el Poder Judicial se abroqueló absolutamente? ¿Por qué a los demás ciudadanos le da, en las mismas condiciones, le da libertad y solamente Paraguayo Cubas no tiene libertad? Entonces ahí entramos a jugar en el tema de la política, de quién dio la orden, quién está detrás, hasta cuándo le quieren mantener preso a Payo. Porque a mí lo que me están diciendo, lo que se dice en los pasillos de tribunales, es que le quieren tener hasta agosto, hasta que Santi jure. Imagínense, o sea, son barbaries ya que ellos prácticamente no tienen vergüenza ya, violan el Código Penal, el procesal penal, violan la Constitución, no hay problema, pero Paraguayo Cuba tiene que estar adentro. Esa es la orden, yo creo, hoy en día. Yo tengo casi la certeza que si este domingo próximo son las elecciones y Paraguayo Cubas sigue preso, va a tener muchos más votos, porque realmente lo que están haciendo es creando una circunstancia de injusticia que haga que la gente se sume más hacia un candidato como Paraguayo Cubas, que vimos
lanzó ya su candidatura de nuevo para las próximas elecciones del año 2028. Pero en ciertas circunstancias, ¿no te parece, senadora, que puede bajar un poquito más los decibeles Paraguayo Cubas, o estás de acuerdo con todo lo que él dice y hace? No, evidentemente que Payo muchas veces se va un poco... Payo te da dolores de cabeza. Bastante, porque muchas veces de repente nosotros hablamos, hay veces decimos, bueno, le digo yo, Payo, mira, esto, tranquilo nomás vos porque esto. Sí, no, tranquilo, yo voy a estar, no voy a decir nada yo. 10 minutos después ya está ahí, no sé, saltando por el techo. Es increíble, ¿no? Parece un niño grande al final, ¿verdad? Entonces yo como soy un poco de mamá también, ¿verdad? Pero él tiene mucha ímpetu que él no puede controlar, digamos, ¿no? Porque él cuando está convencido de algo es algo y tiene que ser algo, ¿verdad? ¿Y por qué me dice? ¿Por qué tiene que ser así? Por eso no se va a tribunales. Porque vos sabés que te va a tribunales, vos tenés que sentarte, calmarte, respirar profundo, porque el juez no te va a atender enseguida. Entonces, claro que hay muchas cosas, Payo no es perfecto evidentemente, pero dentro de sus imperfecciones me parece que es el político que ha demostrado hasta hoy en día mantener la palabra coherencia, y ese es lo que es el problema en Paraguay. Políticos coherentes, políticos que estén presos de su promesa realmente con la población. Y entonces, ¿qué es lo que la población hoy está buscando? Un líder, alguien que los represente. Y ven en Paraguayo Cubas esa figura. Les guste o no les gusta la clase política, le dicen, no, esa no es la forma, esa no es la manera. Pero hoy en día no hay otra manera. No hay otra manera, Rodolfo, porque nosotros hemos intentado a través de la Fiscalía, presentado más de 100 escritos, hacemos denuncias penales, pero es un sistema que se abroquela y te subsume y te envuelve. Y no podemos salir de ahí. La población está atada a un sistema que no le deja ser libre y no le deja acceder a sus derechos fundamentales. Entonces ahí entra la figura Paraguayo Cubas. ¿Cómo querer apagar las necesidades de la población teniéndole preso a Payo? Yo no sé en qué cabeza entra. Si afuera quedó la necesidad de la falta de acceso a la justicia, a la educación, a la salud, está adentro, está en la calle, no está en la agrupación especializada donde supuestamente le tienen hoy a Payo. Entonces, deberían rever esta situación, pero es la situación que hoy nos enfrenta, y hoy le tenemos a Payo adentro, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como partido político, por un lado, tenemos que seguir adelante, nosotros como parlamentarios, nosotros como familia, porque detrás de Payo hay una familia, tenemos 2 nenas también que están pendientes de su papá y que no les gusta ver tampoco a él preso, y muchas veces hasta le reclaman, papá, ¿esto hasta cuándo? No puede ser, esto es injusto. Papá, de alguna manera también ellos quieren buscar la forma de resolver, pero Payo tiene convicciones muy firmes, no le vamos a hacer cambiar ni yo ni sus hijas. Las convicciones las trae desde joven, desde aquella época que él ya enfrentaba a Stroessner y nunca cambió de posición. Entonces hoy pedirle que él cambie va a ser un poco difícil, pero claro, bajar los decibeles siempre sería un poco mejor, ¿verdad? Si Payo sale, vamos a poner que salga en libertad en unos días, ¿verdad? ¿Cómo vos le ves a él en libertad? ¿Va a volver a convocar a la gente, salir, manifestarse, o va a tratar de, con prudencia, decir, voy a armar un buen esquema, una buena estrategia, tenemos que cuidar 5 escaños en el Senado, 4 escaños en la Diputación, y vamos a armar un master plan y vamos a caminar para tomar la presidencia en forma reposada y clara en el año 2028. ¿Se podrá planear eso con Paraguayo Cuba, o de repente le podemos ver de nuevo armando alguna circunstancia que pueda ser reprochable por la justicia? Y en un principio yo te diría que sí, que hoy él está en ese plan de reagrupar la tropa, digamos, como una manera de decir. Y por otro lado también tiene en su mente la constituyente, lo que siempre dice, inclusive fue una promesa de campaña que él llamaría una constituyente. Él quiere hacer eso, porque excepto, o sea que varios artículos de la Constitución, excepto el tema de reelección presidencial, que es muy controvertido y que ahí van a entrar ya cada uno con su interés, cada partido con su interés particular. Menos ese tema, tocar varios puntos dentro de la Constitución Nacional y sobre todo lo que refiere a Poder Judicial, Ministerio Público, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Magistratura. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Entonces él, por lo que yo estuve hablando estos días, él está enfocado en eso, está leyendo, le llevo bastantes libros para
para leer y armar lo que sería una constituyente en Paraguay, está enfocado en eso. Eso no te puedo prometer de que de repente Payo toma otra decisión o de repente la gente le dice, che, vamos, porque eso me pasa mucho acá. Dale, Payo, dale. El chúmbale. Sí, el chúmbale. Y bueno, de repente también se calienta, ¿verdad? Pero hay un objetivo claro acá. Queremos cambiar este sistema. Ahora ya no pudo ser evidentemente. Y 4 años son cortos. En 3 años, imagínate que el programa electoral para 2028 ya va a estar listo de vuelta y ya vamos a estar en un abrir y cerrar de ojos en una campaña otra vez presidencial. Para nosotros el proceso no terminó. Realmente eso, yo creo que en Cruzada Nacional nos quedamos con ese gusto amargo de que algo no salió bien, de que esto no era lo que queríamos. Entonces el proceso dentro de Cruzada no terminó. Tal es así que hoy en día hay una demanda de afiliación a nuestro partido impresionante a nivel país. Nos están llamando de todos lados. ¿Cómo hacemos para afiliarnos por un lado? Y por otro lado, ¿cómo hacemos para desafiliarnos del Partido Colorado, del Partido Liberal? ¿Cuántos afiliados tiene hoy día el Partido Cruzada Nacional? Hoy tiene 20.000 en papeles. Hoy 20.000 nomás. 20.000 nomás. Y tuvieron casi 800.000 votos. Sí, exactamente. Pero es algo fantástica. O sea, la elección que hizo Cruzada Nacional fue algo fantástico. Realmente sí, porque lo hicimos de tú a tú, de persona a persona, cara a cara. Y independientemente, nuestro discurso pues siempre dentro del partido es acá el tema de afiliados, o sea, que dejemos de usar esa palabra afiliados, somos compatriotas, somos compañeros, más que un partido, somos un movimiento político que buscamos el cambio y nos abrazamos con la bandera paraguaya. Entonces ahí entran todos, entran colorados, liberales, y estamos todos, ¿verdad? Senadora, ¿cuántas personas tuvieron ustedes cubriendo las mesas? Tomando un 100%, ¿el cuánto por ciento Cruzada Nacional ocupó las mesas? Y nosotros habremos tenido 12.000 más o menos, creo que eran 19.000. El total debería haber sido. O sea que aproximadamente el 65-70% cubrieron las mesas. Sí, cubrimos las mesas sin ningún guaraní. Ahí está la diferencia. Y sin gastar en transporte un guaraní. Bueno, habremos gastado 100.000, 200.000 guaraníes, pero eso pues es como no gastar cuando hablamos de campaña política en Paraguay. Imagínate que lo que pudimos hacerle llegar, por ejemplo, a un referente de un distrito X en Paraguay son 300.000 guaraníes para ese día, para hacer una olla popular o para comprar empanadas, gaseosas. Fueron a lo máximo que hemos llegado. La propia ciudadanía se organizó, esa es la diferencia grande y fue la sorpresa con Cruzada Nacional, porque hoy, por ejemplo, en el TSJ, en el momento del conteo, muchos dirigentes liberales se me acercaron y dijeron, es impresionante la campaña que ustedes hicieron. Ustedes no tienen intendentes, no tienen gobernadores. Sin embargo, hicieron una campaña que nos igualaron prácticamente, nos dicen ellos, ¿verdad? Ellos ven hoy con esos ojos, ¿verdad? Entonces, de ahí lo que nosotros, como yo te había dicho de un principio, es la revolución que nació del propio ciudadano paraguayo que dijo, no, esta vez quiero hacer el cambio y quiero hacer al lado de Paraguayo Cuba y esta gente sí me convence y si es necesario yo pongo mi comida y si es necesario yo pongo el transporte. Así llegamos a estar hoy como estamos, ¿verdad? ¿Cuándo vos le conociste a Paraguayo Cuba? ¿Estás en Villarrica vos? No, en Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Ciudad del Este yo hice la facultad en la Universidad Nacional de Asunción, soy egresado de la UNA. En el año 95. Me fui a Ciudad del Este, volví en el año 98 porque tengo mi familia allá. O sea, ¿vos sos de Ciudad del Este? No, yo soy sanlorenzana. Ah, vos sos sanlorenzana. Yo soy sanlorenzana. Pero te fuiste a vivir a Ciudad del Este. Me fui a vivir con 8 años, hice escuela. Ciudad Presidente Stroessner. En aquella época sí, Ciudad Presidente Stroessner era escuela, colegio. Pero cuando terminé el colegio en Ciudad del Este, en el año 89 justamente, no había facultad de Derecho. Yo tenía que elegir, o me iba a Villarrica o venía a Asunción. ¿Por qué Villarrica? O sea, ahí había una universidad. Ahí había. Si vos querías ingresar a la Facultad de Derecho, podías ir a Villarrica en aquella época o a Asunción. Entonces yo opté, vine a Asunción. Terminé mi facultad en el año 95, volví en el 98 a Ciudad del Este y en el 2000 le conocí a Payo, 2 años después de que volví. ¿Dónde le conociste? En el trabajo. Yo era abogada de la Oficina Regional del Ministerio de Industria y Comercio, la ORMIC de aquella época. Yo era la abogada, había un director, yo abogada. Era enero del año 2000
el director no está de vacaciones, entonces la secretaria me llama y me dice, doctora, vos sabés que el doctor Paraguayo Cuba necesita un asesoramiento, se iba en representación de una empresa, una industria. Y le dije, bueno, le atiendo yo. Y ahí le conocí. ¿Qué te enamoró de Payo Cuba? Eso es inteligencia, definitivamente, ¿verdad? ¿Fachero? Aparte, Payo con el pelo largo. Sí, pero a mí particularmente el papo, como dicen los brasileños, me tiene que convencer en la verba, en la conversación, porque muchas veces hay muchas caras bonitas, pero lo que pueda expresarse viene de adentro. Y en eso realmente Payo me convenció. Aparte que él es muy amable, exageradamente amable, todo eso, ¿verdad? Que uno, por supuesto, ve en el exterior, ¿verdad? Pero sinceramente lo que me conquistó y dije, bueno, voy a darle una chance, fue el tema de la conversación, ¿verdad? ¿Se casaron ustedes? Nos casamos 5 años después de habernos conocido. No, más de 5 años. 5 años después le tuvimos a mi primera hija, a Sol. 4 años después le tuvimos a Miranda. Y ya cuando estaban las 2 nenas, como siempre Payo cuenta, dice que la nena más grande pidió mi vestido de novia. Porque ya en la escuela hablaban los chicos y decían, bueno, entonces yo no tenía el vestido de novia. Entonces ahí me dijo Payo, bueno, vamos a casarnos. Y le dije, bueno, vamos a casarnos. Y ahí visto el vestido de novia también, y fue así, ya estaban las 2 nenitas nuestras, Sol y Miranda, y ahí fuimos construyendo hasta lo que hoy tenemos, ¿verdad? ¿Cómo es como papá, Payo? Súper padre ese. Sabe que en la casa, Payo es el que le da los gustos a las nenas, y yo soy mamá mala, famoso, la mamá, la que pone las reglas. La autoridad. La autoridad, sí, porque mamá luego siempre crea problemas, mamá no me quiere dar. Y Payo no, realmente Payo con sus hijas es muy permisivo. Miranda, no sé, creció sobre la panza de su papá, era la chiquita. Y realmente ellos tienen una cercanía muy grande, inclusive como amigos, ¿verdad? Porque si ellas tienen un problema, acuden a su papá, por ejemplo, no me dicen a mí, prefieren decirle al papá. Entonces con eso ya te doy una idea de la cercanía que ellos tienen. En ese aspecto realmente no me puedo quejar, es muy buen padre. ¿Qué recuerdo tenés de tu infancia, senadora? Y mira que mi infancia fue en San Lorenzo. Mi mamá falleció a los 3 años. Cuando yo tenía 3 años. 3 años. Murió de meningitis, por lo que me contaron, ¿verdad? O sea, ¿tu papá te crió? No, yo me crié con mi abuela. ¿Con tu abuela? Yo soy abuela Membú, como suele decir, yo soy abuela Membú. Me crié con las hermanas de mi mamá, con 2 hermanas de mi mamá y mi tío, que crecí como la hermanita menor, ¿verdad? Realmente muy bien, ¿verdad? Mi abuela fue como mi mamá, pero claro, siempre tuve a lo mejor esa falta de la figura de mamá, pero súper bien, al final muy bien en San Lorenzo, donde pasé mi infancia, ¿verdad? O sea, vos creciste sin la figura del papá y la mamá. O sea, sí, fuiste sí. criada por tu abuela directamente. Sí, porque mi mamá era soltera. Mi mamá era soltera y mi papá, me cuentan a mí, ¿verdad? Que una vez que mi mamá falleció me quiso llevar, pero ahí estaban mis abuelos. Y prohibido terminantemente lo era porque mis abuelos querían quedarse conmigo. Entonces yo crecí con mis abuelos, abuela y abuelo. Y no tuve ese contacto con mi papá. Y me hice así, en ese ambiente de tíos y abuelos. O sea, creciste de una forma donde la vida te enseñó desde muy chiquita... Sí, a ser independiente. A ser independiente, claro. Sí. Y también, bueno, la abuela me imagino que te habrá mimado mucho. ¿O no Sí. era tan así, eras más bien de mano dura? No, mi abuela, yo era la mimada. Hasta ahora mis tías, por ejemplo, me suelen decir, y mi abuelo también, ¿verdad? Que la mejor comida para Yoli me dicen en casa, la mejor comida, la mejor ropita, el mejor zapatito, y mis tías eran celosas, ¿verdad? No, yo crecí realmente con mucho cariño, y sí, las circunstancias en las que yo crecí me hicieron muy independientes. Por eso justamente también, en un principio mi relación, por ejemplo, con Payo, no fue fácil porque yo iba a perder mi independencia, entrar a una pareja así estable, después venían los hijos, el matrimonio, quieras o no nos saca libertad, ¿verdad? Pero opté por esa vida y no me arrepiento. Yo tuve mi primera hija con 35 años ya, la segunda con 39 años, entonces esperé el tiempo suficiente que a mí me pareció
Pero súper bien, gracias a Dios no me arrepiento de nada y hoy tengo una linda familia, sí. ¿Qué país soñás para tus hijos, para tus nietos? ¿Qué Paraguay soñás? Un Paraguay lleno de oportunidades para nuestros hijos. Porque a mí me parte el alma que mi hija, por ejemplo, la mayor, hoy ya piensa en irse de Paraguay. Y yo creo que eso a cualquier padre nos aprieta mucho porque imagínate, o sea, yo no me puedo imaginar sin mi hija, ¿verdad? En todo caso, yo quisiera darle a mi hija esa oportunidad de trabajar y de estudiar en Paraguay. Yo no quisiera que ellas vayan de acá. Y también yo creo que los padres, ningún padre va a querer que su hijo vaya del país. Ojalá que todos nuestros hijos le tengamos siempre con nosotros. Senadora, vos sos consciente que estás dentro de la esperanza de muchísima gente dentro de la República del Paraguay, que ve en vos la voz que represente dentro del poder, en este caso específico, porque fuiste ungida como senadora, que cambie su realidad, que el Estado tenga mayor acercamiento a los más necesitados, que haya más seguridad, más oportunidad, la famosa heladera llena. ¿Qué le decís a toda esa gente que tiene mucha esperanza en Yolanda Paredes, que cree que puede ser la luz al final del túnel? Y que no les voy a defraudar. Yo le prometí a cada ciudadano paraguayo con aquel que me reuní en época de campaña, en todo ese trajinar que tuve en los distintos distritos, le prometí a cada mamá y a cada papá y a cada abuelo y a cada abuela que yo no le iba a defraudar. Y ese es un compromiso grande que yo tengo. Y mismo dentro de mi partido yo le digo a mis colegas también de bancada, yo no pienso cambiar, no pienso renunciar, yo me voy hasta el final con mis ideales y así como llegué quiero salir en todo caso aquí a 5 años del Senado con el deber cumplido. No apartarme ni un milímetro de aquello que yo prometí y en lo cual me comprometí. Van a encontrarle siempre a Yolanda Paredes al servicio de la gente, le van a encontrar a Yolanda Paredes en el supermercado, en la farmacia, en el mercadito, porque me gusta estar en la calle, me gusta compartir con la gente. Me van a encontrar en el colectivo, también me gusta andar en colectivo. Entonces, no quiero cambiar eso. Ojalá de aquí a 5 años estemos hablando y yo te pueda decir de haber cumplido. Senadora, gracias por tu presencia. De verdad, muy complacido de tu presencia acá, de poderte entrevistar. Y le escuchamos a una mujer empoderada, con autoridad, pero al mismo tiempo sensible también a las circunstancias y a lo cotidiano de la vida, y también muy próximo y muy próxima con cariño y con aprecio hacia el Paraguay y hacia tu familia también, por supuesto. Muchas gracias, senadora. Gracias Rodolfo, por la oportunidad también de estar compartiendo contigo hoy. Así cerramos el programa Implacable, hoy con la presencia de la senadora más votada, de la mujer más votada de la República del Paraguay, la senadora Yolanda Paredes. Si tenés sueños, lucha por ellos. Tarde o temprano, todo se cumple. Chao.